Cadena trófica dentro de un ecosistema. Los seres vivos de un ecosistema establecen relaciones entre distintas especies. Cuando estas relaciones son de alimentación, se pueden representar en forma de cadenas tróficas. Las cadenas tróficas están formadas por los productores, los consumidores y los descomponedores. Una cadena trófica es una representación simplificada de la interacción que se establece en la naturaleza sobre el consumo del alimento, en el cual la materia y energía se transfiere de un organismo a otro. Estas relaciones que se establecen entre los diversos organismos en su ambiente natural tienen dos consecuencias de gran importancia: el flujo de energía y la circulación de la materia. En la base, con mayor acumulación de energía, se encuentran los productores primarios, autótrofos. En el primer eslabón, con los denominados productores, los vegetales sintetizan sustancias orgánicas a partir de sustancias inorgánicas que toman del aire y del suelo, y con energía solar por medio de la fotosíntesis. Los autótrofos realizan su propia comida a través de la energía luminosa o química, como por ejemplo las plantas, las algas y algunas bacterias. Los productores forman la base de la cadena alimentaria y redes tróficas, y la energía que capturan de la luz o de los químicos sostiene a todos los demás organismos en la comunidad. Si desaparece el primer eslabón, que serían los organismos productores, como consecuencia desaparecería el segundo eslabón, estando este formado por los consumidores primarios, y al desaparecer estos, desaparecerían los consumidores secundarios, y así hasta extinguirse la vida en la Tierra. Consumidores primarios. Bueno, ¿qué nos dicen? Que los consumidores primarios constituyen el nivel trófico, ya que se alimentan de los productores primarios. En otras palabras, los consumidores primarios son organismos que consumen alimentos directamente de las plantas. Los consumidores primarios son normalmente herbívoros, también se les conoce como heterótrofos, ya que producen su propio alimento. En gran parte dependen de los autótrofos, que son las plantas, que producen su alimento a través de la fotosíntesis. Bueno, en la alimentación, estos organismos utilizan varias estrategias de alimentación. Los algívoros, por ejemplo, se alimentan de algas fotosintéticas. Las nectávores consumen néctar de plantas. Los frugívoros consumen los cuerpos fructíferos de las plantas. Los granívoros se alimentan de semillas y granos. Los folívoros consumen material de las hojas, mientras que los fungívoros comen hongos heterótrofos como los hongos. Bueno, ¿a qué llamamos consumidores primarios? En sí, los consumidores primarios son aquellos miembros de una cadena alimenticia que comen productores o plantas. Los consumidores secundarios o superiores pueden comer consumidores primarios, así como las plantas o consumidores del nivel inferior. Una cadena alimentaria está integrada por al menos tres elementos, como los productores, los consumidores primarios y los consumidores secundarios. Los consumidores primarios juegan un papel fundamental e importante en el ecosistema. ¿Por qué? Porque ayuda en la transferencia de energía dentro de un ecosistema, sin el cual un ecosistema puede perder su equilibrio y colapsar,
pero ¿cómo lograr eso? Es la cuestión. Bueno, los productores primarios, las plantas, utilizan la luz solar para fabricar sus propios alimentos a través de la fotosíntesis, y de ahí el nombre del autótrofos. Posteriormente los denominamos consumidores primarios. Se alimentan de las plantas. Luego los consumidores secundarios y terciarios comen a los consumidores primarios como alimento. En sí, en un entorno terrestre, una oruga, por ejemplo, vamos por el ejemplo, en un entorno terrestre, una oruga es un gran ejemplo de un consumidor primario. Después de alimentarse de las hojas de las plantas, las orugas son consumidas por las aves y otros animales pequeños. En un ambiente marino, por ejemplo, un camarón sería un consumidor primario. Un camarón en gran parte come fitoplancton. Los camarones son comidos por grandes animales marinos, como las ballenas, como alimento. Vale la pena señalar, sin embargo, que solo el 10% de la energía pasa normalmente de un nivel trófico durante el proceso de la transferencia de energía. Esto explica por qué normalmente hay más consumidores primarios en un ecosistema y mucho menos depredadores de nivel superior. El diagrama de transferencia de energía del ecosistema deriva su forma piramidal. Consumidores secundarios. Dentro de los consumidores secundarios encontramos especies carnívoras u omnívoras, es decir, animales heterótrofos, que son aquellos que para obtener la energía se alimentan de materia orgánica. Esta materia orgánica la obtienen al alimentarse de consumidores primarios, como pequeños roedores, aves herbívoras o pequeños anfibios. Tenemos algunos ejemplos. Los gatos, porque se alimentan de los ratones. Pumas y jaguares, porque se alimentan de ovejas. El zorro, porque se alimenta de ciervos o de los conejos. ¿Qué pasaría si no existiría consumidores secundarios en el ecosistema? Al no existir consumidores secundarios, habría un desequilibrio en el ecosistema y en la propia cadena trófica, ya que los consumidores primarios, al no tener sus depredadores, se produciría una sobrepoblación, ya que existirían varios consumidores primarios y no tendrían sus depredadores. ¿Qué son los consumidores terciarios? Son animales heterótrofos que obtienen su energía consumiendo materia orgánica. Esta materia orgánica la obtienen al alimentarse de organismos que son consumidores secundarios, como el zorro, el coyote, la serpiente y el león, entre otros. Las características de los consumidores terciarios son: animales carnívoros dentro de los niveles tróficos constituyen el cuarto eslabón, controla la población de consumidores secundarios e indirectamente el resto de los niveles tróficos. Una vez muertos, son materia para la alimentación de los descomponedores. Ejemplos de consumidores terciarios: los tiburones son consumidores terciarios acuáticos que se alimentan de moluscos, de peces de menor tamaño, crustáceos, plancton y en ocasiones de otros tiburones. Las garzas son aves que se alimentan de anfibios y los anfibios a su vez de insectos. Las orcas son depredadores de pingüinos. Estos se alimentan de peces. Y el tigre, considerado el felino más grande del mundo, es un superdepredador y se alimenta de presas tanto de gran tamaño como pequeños tamaños, ya que son oportunistas. No desprecian ningún tipo de presas. Las focas y los leones marinos se alimentan de diferentes tipos de peces, perteneciendo así a los consumidores terciarios. La pantera negra, otro gran felino, es un animal carnívoro que se alimenta de grandes presas
como los venados, las ranas, ratones, peces y aves. La importancia de los consumidores terciarios es que ejercen un control biológico directo sobre los consumidores secundarios e indirecto sobre los niveles tróficos inferiores. De esta manera regulan las poblaciones de las distintas especies de un ecosistema. Si los consumidores terciarios desaparecerían, daría obviamente un gran cambio en el ecosistema, por las siguientes razones. Desaparición de los consumidores terciarios es igual a más consumidores secundarios. Más consumidores secundarios es igual a menos consumidores primarios. Y menos consumidores primarios es igual a más productores. Puede sonar bueno, pero no es así. ¿Quién estaría ahí para comer esos productores si no hay consumidores primarios? Muchos consumidores primarios estarían en vía de extinción, dejando sin comida a los consumidores secundarios, los cuales se extinguirían a largo plazo, dejando sin comida a los descomponedores. Al final todos terminarían muriendo por este cambio que muchos consideran pequeño. Ahora les hablaré sobre el último eslabón de la cadena alimenticia. Aquí tenemos a los organismos descomponedores. Su principal función es aprovechar la energía y la materia inorgánica de los restos de animales y plantas, para así transformarla nuevamente en materia orgánica, devolviéndole al suelo nutrientes, nitratos y agua. También aporta en la atmósfera con el dióxido de carbono. Entre los animales descomponedores tenemos a los hongos, a los insectos y a las bacterias. Los más conocidos entre los organismos descomponedores tenemos a la lombriz de tierra. Se la conoce por la elaboración del compost, mismo que es aprovechado más adelante por los organismos productores. Cabe recalcar que la cadena alimenticia, todos los organismos dependen unos de otros para su sobrevivencia. Gracias. En conclusión, la cantidad de animales que hay de cada especie en la naturaleza dependen en gran medida de la cadena trófica, es decir, de quién se come a quién. La irrupción de una especie invasora o la extinción de una especie puede alterar la cadena trófica y consecuentemente el ecosistema, aunque este puede acabar estabilizándose. Y es que en ocasiones la desaparición de animales como los depredadores inicia efectos indirectos sobre especies a las que ni siquiera se come. Esto es lo que llamamos cascada trófica, y su ejemplo más importante es el Parque Nacional de Yellowstone en Estados Unidos, ya que tras la desaparición de los lobos en este parque, el ciervo canadiense aumentó enormemente, lo que cambió todo el ecosistema. La reaparición del lobo hizo que la población de estos disminuyera, lo que redujo la erosión de los ríos e hizo que nacieran nuevos bosques, lo que propició que retornaran nuevas especies. Gracias.